6:9 les decía una frase y una expresión muy conocida que esté presente a la hora de valorar Job 1.21. Quiero llegar a Job 1.21, pero muy en el contexto de Mateo 6.9. Toda la Biblia es palabra de Dios, toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia es útil para llevarnos, dice una expresión, para redarguirnos, para reargumentarnos, dice una expresión. Toda palabra de Dios es útil para redarguir. Esa expresión de redarguir es repetición, y arguir es argumentar. Para volvernos a argumentar, tengo mi propio pensamiento, mi propio razonamiento, mi propia forma de pensar, seguramente justificado porque llega a esa manera de creer. Sin embargo, llega la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice redarguye. A veces redarguir es como te hace sentir mal. No, te presenta un segundo argumento, te presenta otro argumento. Y bueno, a lo mejor si te hace sentir mal no te debiera de hacerlo, pero ese segundo argumento, la intención es que pues sustituya el primero. No se trata de conciliar, bueno, esta es mi forma de pensar, esta es la forma de pensar de Dios, y pues con cuál me quedo. A veces queremos conciliar, y dice la expresión de la Biblia que la luz y las tinieblas no pueden coexistir, y en ocasiones mis pensamientos pudieran ser oscuridad. No lo voy a lograr, no va a funcionar, no va a suceder, las cosas están mal. Bueno, ese es tu propio pensamiento, y entiendo que pudiéramos tener motivos para pensar de esa manera. ¿Por qué crees lo que crees? Pues porque he vivido lo que he vivido, lo entiendo. Pero dice la expresión, la palabra de Dios es útil, es provechosa para redarguir, para argumentarme y presentarme una idea diferente. Y bueno, lo correcto, si me dejan decirlo así, sería desechar mi argumento y darle la bienvenida. Es que las cosas están mal. Bueno, mira, confía en Dios, las cosas están bien. Pues es que no estás viendo. Bueno, entiendo que digo lo que digo porque vivo lo que vivo, y lo otro no lo he vivido. Y tienes razón. A veces la palabra de Dios es un presente que todavía no se vive. Solo es una expresión, solo es un mensaje, o solo es una promesa. Aquí hay una promesa, y una promesa es una expresión que viene a traer confianza, pero lo cierto es que no se ha vivido. Y tú vas a estar bien, pues sí, pero ahorita no lo estoy. Pero vas a estar bien, pero ahorita no lo estoy. Y mi estado de ánimo a veces se determina por lo que he vivido, por lo que estoy viviendo. Y la idea, o lo mejor sería que lo determináramos por lo que viene hacia adelante, aunque todavía no lo vivas. Todavía no sucede. Bueno, de ahí que yo quisiera que la expresión de Job 1.21 se considerara sin perder Mateo 6.9. Y bueno, hay algo luego en Daniel capítulo 3. Mateo 6.9. Y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa expresión. Y bueno, ya viene todo las demás, lo que participa en la oración, pero esa expresión es la que yo quisiera que tuviéramos ahorita considerando. Hágase tu voluntad como en el cielo, sí. ¿La voluntad de Dios ocurre en el cielo? Sí, aunque está ahí la referencia de que en algún momento hubo rebeldía en el cielo. Hubo quien no aceptó la voluntad de Dios en el cielo, propiamente en el cielo. En algún momento Satanás no acepta la voluntad de Dios y se rebela contra Dios. Y bueno, viene una serie de situaciones ahí. Pero hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Hágase tu voluntad en mi familia, hágase tu voluntad en mi vida. Mi punto es que si se ha hecho esa oración, y hemos hecho esa oración durante tiempo, y hemos vivido bajo la directriz de esa oración, entonces lo que está ocurriendo en nuestra vida ya es su voluntad. Si yo, primera vez en mi vida, hoy es la primera ocasión que digo, Señor, pues hágase tu voluntad, muy bien, vamos a poner, si fuera una línea de tiempo, aquí ponemos una marca, y a partir de aquí yo estoy pidiendo la intervención de Dios en mi vida, y que lo que ocurre en mi vida sea su voluntad. Pero aquí puse la marca. Hoy, ¿qué? 10 de septiembre del 2024, aquí fue la marca. Muy bien, es algo que se está sembrando hacia adelante. Pero son años en este camino, ¿no? Es tiempo en este camino. Esa oración la hicimos a lo mejor hace 5 años, 10 años, 20 años. Esa oración ya la hicimos. Ya estamos adentro. Eso es lo que quiero que veamos. Ya estamos adentro. Si oramos y dijimos hágase tu voluntad, entonces ya estamos enmarcados en su voluntad, o ya estamos enmarcados en su permisión, que a lo mejor es lo más complicado, lo que Dios permite. Como padres, buscas hacer lo mejor para tus hijos, pero también en ocasiones permites. Porque va a haber una experiencia, va a haber un aprendizaje, simplemente es parte de la vida. La vida es vida, y el camino tiene su propia naturaleza.
El clima tiene su propia naturaleza y yo preferiría el team frío o yo preferiría el team calor, pues sí, pero la vida es vida, el clima es clima y lo que está ocurriendo es la voluntad de Dios, y eso es lo que quiero señalar. Lo que está ocurriendo, lo que pudiera estar ocurriendo es la voluntad de Dios, y en ese sentido es donde llega esa complicada situación del ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Y esas no son preguntas que Dios nos haga, y no son preguntas que Dios nos pide que nos hagamos, son preguntas que nos hacemos nosotros. Y en ocasiones nos hace más daño nuestro propio razonamiento, nuestra propia pregunta, nuestra propia argumentación, que la situación en particular o la situación que se vive. Hay situaciones muy dolorosas y muy tristes, pero son situaciones de minutos, por no decir segundos, que ocurrieron, porque la vida es vida, porque el camino es camino, porque la situación es la situación, pero luego alrededor empaquetamos esa situación, envolvemos esa situación de porque a mí, porque a ella, porque a él, el por qué, y el por qué, y el por qué, y el por qué, y luego cuando lo empaquetamos ahí y le agregamos que porque a mí, porque yo, porque esto, y viene esa serie de cuestionamientos a Dios. Y ahí es donde yo te digo, pero es que si oraste, hágase tu voluntad. Por incómodo que pueda parecer, por difícil que pueda parecer, por desagradable que pudiera parecer, pediste su voluntad, y entonces su voluntad es lo que está ocurriendo. Hay una expresión de Job que es lo que te decía que quería llegar, que quiero que la valoremos desde esa perspectiva. Esto es un tema sin quererlo elevar, pero de mucha madurez espiritual. Job capítulo 1, 21, y me ahorro los primeros 20 capítulos, porque creo que conocemos los primeros capítulos de Job. Un día Job transitaba, un día Job estaba, y aquí sucedió que perdió parte de su patrimonio, o perdió todo su patrimonio, y el viento viene, porque el viento es viento, y el viento no le importa, y el viento azota y provoca la muerte y la pérdida y en algún momento Job pierde propiedad, pierde patrimonio, y lo más horrible, pierde hijos, los pierde, conoce la historia. Y en todo eso al final llega esa expresión, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volvería ya. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, no se equivocó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, dice la expresión. Ay, qué difícil. Esa expresión es a la que quería yo llegar. No atribuyó a Dios despropósito alguno. Y es que normalmente lo que más lastima es la sensación de despropósito. Porque si viniera una respuesta, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? No, bueno. En la información, en la clarificación del propósito, entonces a veces logramos conciliar, o a veces entendemos, oye, pero ¿por qué? Por esto. Bueno, y aquí vienen muchas expresiones, o ha habido algunas expresiones que surgen de la buena intención del corazón, porque Dios da sus batallas más fuertes a sus mejores guerreros, y pues yo creo que Dios se confundió, porque el mejor de verdad es que no soy yo. Bueno, pero son expresiones humanas, y de verdad que las expresiones humanas pueden estar llenas de buena intención, pero también llenas de error. Y aquí es donde Job nos deja una expresión que es muy válida y muy madura. No añadió despropósito. No conozco la razón, pero no ocupo la razón. No la necesito. Quiero vivir en una madurez espiritual que no me lleve a buscarle explicaciones o a pedirle explicaciones a Dios. Porque la búsqueda de la explicación nos va a lastimar, la búsqueda de la explicación nos lastima. El por qué yo, por qué a mí, para qué, por qué ahora, justo cuando, y te vas a taladrar el corazón, te vas a taladrar la cabeza con ese tipo de expresiones. Pero aquí es donde yo te digo, si ya oraste, si ya iniciaste, es más, si esa persona, y yo, si me dejan salirme tantito, nada más tantito, en la situación que yo pasé con mi padre, él era un hombre de Dios. Yo no puedo decir que era un hombre de Dios. Yo lo vi. Y en esa realidad,
pasó lo que Dios permitió que pasara o lo que Dios quiso que pasara. Claro, el formato normalmente no lastima, o la situación en la que se empaqueta se lastima, pero Job nos deja una expresión ahí. Por eso te digo, si logramos conciliar, si vemos que toda la palabra de Dios es útil para redarguir, toda la palabra de Dios, y no la desconecto, porque hay quien desconecta, o tomo la promesa de Dios, es una frase que lo tomo, lo agarro, lo declaro, lo creo, lo digo. Bueno, está bien, es una especie de buffet bíblico, bufete espiritual, me vuelvo selectivo, esto me gusta y lo agarro. Bueno, pero lo cierto es que toda la palabra de Dios es útil para construirnos, para redarguirnos. Y en esa toda la palabra de Dios dice, hágase tu voluntad. Enseñase al Señor Jesús. Y congruente, porque cuando tú ves al Señor Jesús justo antes del momento de la cruz, Él cita esa expresión: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Si pudieras evitarme la pérdida de esto, si pudieras evitarme la situación económica catastrófica, si pudieras evitarme todos estos desabores de la vida, si pudieras haberme evitado, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y lo cierto es que en ocasiones no se pueden evitar, en ocasiones la vida es vida y en ocasiones no van a evitarse, y no es indicador de la ausencia o de la presencia de Dios. No lo es, no lo ha sido, no lo va a ser. Si ya hicimos, si ya transitamos, si de verdad algunos, no todos, al menos yo lo veo, hemos transitado el camino de la cruz. Si hace años llegó ese mensaje, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué hiciste hace 5, 10, 20 años? Tenemos 20 años aquí. Y hace años, pues me negué a mí mismo y tomé la cruz y seguí. Pues entonces, en ese camino ocurre lo que habría de ocurrir y ocurre lo que es bueno. No entiendo la bondad de Dios. No, tampoco mis hijos entienden la bondad mía en ocasiones. Cuando les quito la consola, no entienden la bondad de que les desconecte la consola, y lo estoy haciendo porque es bueno para ellos, pero no descubren la bondad. Pudiera yo no descubrir la bondad de Dios en lo que ocurrió, en lo que ha ocurrido, y entonces al no descubrir la bondad de Dios o aceptar la bondad de Dios, algún día no es resignarte a la bondad de Dios, no quisiera decir resignarte a la bondad de Dios, diría aceptar la voluntad de Dios, y sí resigna o quitar el porque a mí, el porque yo, porque así, porque ahora. Bueno, es que pediste su voluntad. Y su voluntad es lo que ocurrió. Señor Jesús, pediste su voluntad y su voluntad fue lo que ocurrió. La cruz es la voluntad de Dios. La más pura expresión de amor de parte de Dios es la cruz. No en el momento que los clavos atravesaron su mano, seguramente, pero en el panorama general, la salvación que viene como consecuencia. Seguramente hay situaciones en nuestra vida que ha tenido que ver con pérdida, con tristeza, con dolor, con situaciones, o habrá, porque lo que viene no sabemos lo que viene, seguramente no lo sabemos, pero esta expresión no atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando no atribuye despropósito, cuando no le das un lugar preponderante al propósito, y a lo mejor lo tiene, pero el punto es el cuestionamiento del propósito. Que en ocasiones voy a cuestionar el propósito y en el cuestionamiento del propósito me voy a lastimar. Porque no siempre voy a dar con el propósito. No siempre Dios nos brinda explicaciones. No siempre que yo te diga, además, que un padre, a lo mejor somos esa generación, somos esa transición, y nosotros sí somos parte de esa generación que le da explicaciones a los hijos. Mi abuelito no le dio jamás explicaciones a mis padres, que yo me acuerde que mi abuelito, mi hijo, mira, lo que pasa es que yo, se acabó, es por aquí, punto. Pero ya nos tocó ser esa generación que construyó la generación de cristal, que sí brinda explicaciones. Mi hijo, te voy a explicar, mira, ven, te voy a contar, mira, te voy a decir, bueno, está bien la comunicación, pero pasamos de una generación con comunicación a una generación que
que da explicación, tal vez, pero yo no sé si Dios da explicaciones. Y cuando no encontramos una explicación, nos hacemos daño o le inventamos. Es que Dios quería un angelito en el cielo. Me dijeron a mí. Pues Dios ya tenía angelitos, ¿no? Como, ¿por qué uno más? ¿Qué diferencia va a ser uno más en él? Pero si lo hacía en mí. En mí sí hacía la diferencia, en él creo que no. Y no hay nada en la Biblia que me diga que Dios crea ángeles y que se lleva a los recién nacidos para tener ángeles allá. Es bonito, se escucha bonito y a lo mejor alivia, y no quiero no aliviar a alguien, pero a veces hay algo que también alivia. No añadir despropósito a Dios. No añadir el despropósito. El no buscarle explicaciones. Porque si bien pudiera ser que las haya, yo debiera ser el que no las necesite. No ocupo explicaciones. No ocupo explicaciones de parte de Dios, porque la fe me lleva a no necesitar explicaciones. A veces mi inmadurez me lleva a buscar explicaciones, a pedir explicaciones, a que me den explicaciones. Pero ese soy yo. Ese soy yo, que quiero explicaciones, que necesito explicaciones, que busco explicaciones. Pero Job me deja una expresión así. No atribuyó a Dios despropósito alguno en todo esto, porque pudiera ser, dice ahí, en todo esto no pecó Job. Pudiera ser que en la búsqueda de las explicaciones, haya pecado. Y digo, por pecado me refiero a error. Si pecar es errar, equivocarse, podría ser que en la búsqueda de las explicaciones me lastime a mí, a lo mejor a Dios no, porque no creo que ofenda a Dios con mi tristeza o mi dolor, pero no, a lo mejor, pero sí a mí mismo, o sea, a los que me rodea, a quien ha vivido toda su vida con el porqué, y digo, o terminas inventando el porqué, o terminas sin el porqué, y en ambos escenarios es un error. Hay una, tal vez no la más popular, tal vez la más madura: no atribuir despropósito a Dios. Daniel tiene una expresión, el profeta Daniel pasó por algo, lo hemos platicado alguna vez. Daniel capítulo 3, a través de una serie de procesos se les pide que se inclinen perdón, te marco un momento. Que se inclinen ante una deidad. Él no quiere inclinarse a una deidad, pero le dice: no te inclinas, si no reconoces a una deidad, te vamos a aventar a un horno de fuego y vas a morir quemado en el fuego. Daniel 3, ahora pues están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tambor, del arpa, del salterio y de la zampolla y todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho. Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio del horno del fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach, Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tu mano. Oh rey, nos librará. Y si no es así, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dice la historia: oye, te inclinas, y si no, vas al horno. Quiero decirte que mi Dios puede librarnos. Mi Dios puede librarnos. Pero si no nos libra, nos vamos a mantener en el camino. Vaya, no permanecemos en el camino porque Dios haya hecho lo que hayamos querido. No permanecimos en el camino porque Dios haga lo que consideramos mejor para nosotros. Permanecemos en el camino porque Él es Dios, porque Él es bueno, porque su bondad es buena y su bondad es para siempre. Que las cosas no salgan como yo quiero no significa que no me esté escuchando. Que las cosas no salgan como queremos no significa que no esté interviniendo, al contrario. Porque te repito, si hace años iniciamos en el camino y pedimos: hágase tu voluntad, lo que vivimos, por triste, por doloroso, por congruente con mis planes, es la voluntad de Dios. Y dijo Job: no añadió despropósito alguno. La situación de Jesús la tenemos muy claro. ¿Por qué la cruz? Pues porque era salvación. Oye, pero ¿por qué
Mi cáncer, no sé. ¿Por qué mi hijo? No sé. Pero no añadió despropósito. Job, ¿por qué mis hijos? No añadió despropósito. ¿Hay un propósito? Sí. ¿Cuál es? No lo sé. No necesito saberlo. No espero explicaciones de Dios. No necesito explicación de Dios. Me mantengo ahí. Tal vez llegaron las redes sociales, llegaron los dispositivos. Hoy es muy fácil investigar. Antes había que ir a la Biblioteca de Petróleos Mexicanos o ir a Agapito Cepeda y hacer fila y a ver si estaba el libro, si estaba lo que, y si no estaba, pues te aguantaba. Si no teníamos tanta información. Hoy somos esa generación que lo que quiera saber en el momento que lo quiera saber, la cosa más osa, investígale o pregúntale a la inteligencia artificial y te va a decir, bueno, pero en el camino de la fe no siempre es así. No añadió despropósito. Ahí nos deja un ejemplo. Daniel, Dios puede librarnos. Pero si no, con todo esto, me mantengo en el camino de la fe. No hizo lo que yo quería que hiciera. No ocurrió lo que yo esperaba que ocurriera. Pero no pongo en cuestión ni añado despropósito. Te lo dejo ahí. Y le digo, a veces nos hacemos más daño con el porqué y el porqué y el porqué y el porqué. No sé si el porqué nos acerque a Dios. En ocasiones solamente nos añada dolor y tristeza. Bástate en mi gracia, le dijeron a Pablo. Pablo, provocador de sanidad. Un gran provocador de sanidad. Iba y sanaba, y donde él estaba. Decían que la sombra de los apóstoles, aún la sombra por donde transitaba, la sombra aliviaba. Pero cuando Pablo estuvo enfermo y pidió intervención en su vida, le dijeron, bástate en mi gracia. Lo que tienes se queda ahí. ¿Qué era? No sé, nunca lo dijo. Pero dijo que 3 ocasiones le pidió a Dios. Y las 3 ocasiones le dijo, eso allí se queda. ¿Por qué? Tampoco le dijo por qué. No ocupamos un por qué. Tal vez nos enseñaron o nos condicionamos al por qué. Porque me dices, si me dices por qué, bueno, entonces está bien. Bueno, ya, ahora que ya sé, está bueno. Está bien, ya entendí. Gracias por decirme por qué. Bueno, está bien. Pero no sé si en nuestra relación con Dios. Entonces, ¿por qué nos ayuda? A veces es no añadir despropósito. Hay que empezar. Hay que tal vez reconfigurar nuestra forma de decir el camino de la fe. Porque si dijimos, hágase tu voluntad es lo que se hace. ¿De acuerdo?